Profe, me voy a cambiar de dispositivo rápido. Muy bien, jóvenes. Buenas tardes. Rapidísimo, ¿de qué trata la clase de historia de hoy? Bueno, de los organismos e instituciones para la paz. Como antecedente de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, tenemos la Liga de las Naciones o la Sociedad de las Naciones, ¿sí? Fundada poco tiempo después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, ¿sí? Donde estos antecedentes de esta organización, bueno, la finalidad era dirimir las diferencias entre países. Pero ¿qué pasa? Que después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países se plantearon la necesidad de crear un organismo internacional que supiera a la Sociedad de las Naciones, como bien mencioné, fundada en 1919 y que había probado su ineficiencia, al no poder evitar un enfrentamiento mundial. Así se fundó la Organización de las Naciones Unidas con la participación de 51 naciones en ese entonces, ¿verdad? Entonces muchos países eran colonias o protectorados. Hoy en día, la ONU cuenta con 193 miembros. Cada país envía un representante a la Asamblea General en donde se resuelven por votación cuestiones de paz y de seguridad mundial. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué tipo de conflictos, qué tipo de eventos se tratan allí en la ONU en Nueva York? Y tenemos varios ejemplos. Uno de ellos, del siglo XX, fue cuando Ernesto Guevara de la Serna, alias el Che Guevara, dio un discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas, precisamente para protestar en contra del bloqueo económico impuesto por el presidente Kennedy en plena Guerra Fría en los años 60. ¿Sí? Después de la crisis de los misiles, donde Nikita Khrushchev, presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Mandaran buques con misiles nucleares para poner una base de misiles nucleares en Cuba y así amenazar a Estados Unidos. Después de este evento, conocido como la crisis de los misiles, John Fitzgerald Kennedy, JFK, presidente Kennedy, impuso un embargo económico que afectaba directamente los intereses de la isla. Entonces fue Ernesto Guevara de la Serna a dar un discurso. ¿Sí? Otro ejemplo de las Naciones Unidas, bueno, antes de las Naciones Unidas, en la Segunda Guerra Mundial, Italia invadió Etiopía. ¿Sí? El emperador Haile Selassie pues fue a este organismo precisamente a hablar sobre la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo conflictos en Etiopía, así que fue el emperador Haile Selassie a decir un discurso en la ONU precisamente para que lo ayudaran a, eh, a defender la soberanía de su país, en este caso Etiopía, que vivía en un régimen político monárquico, ¿sí? Haile Selassie, Rastafari Makonnen, ¿sí? Dio este discurso. Y así sucesivamente han acudido personajes muy importantes, presidentes, ¿sí? A la Asamblea de las Naciones Unidas. Obviamente cada uno tiene un representante, pero ya en cuestiones más importantes o que amerita la visita de cada representante de cada nación, los presidentes, pues acuden. Otro caso fue el del rey de España, en ese entonces estaba un presidente, llamamos apellidado Zapatero, ¿sí? Eh, en la Asamblea de las Naciones Unidas, donde Hugo Chávez, presidente de Venezuela, intervino y se dio ahí un altercado verbal. ¿Sí? Entonces, ese tipo de asambleas en las Naciones Unidas precisamente está para poder mediar los conflictos que tengan entre naciones. Para 1945 se realizó la primera sesión de la ONU en San Francisco, en California, para después trasladar su sede a Nueva York. Los países participantes firmaron una carta en la que se comprometían a resolver pacíficamente sus posibles controversias dentro de la organización, a defender los derechos humanos y a solucionar de manera conjunta problemas económicos, sociales y humanitarios. ¿Sí? La ONU tiene varios organismos y las organizaciones de las Naciones Unidas tienen algunas agencias especializadas. ¿Sí? Por ejemplo, la ONU estableció un Consejo de Seguridad para resolver conflictos internacionales urgentes, conformados por las potencias que ganaron la guerra en este caso,
Estados Unidos de América, Francia, Reino Unido y la Unión Soviética junto con China. Ellos son miembros permanentes, ellos no pueden cambiar, ¿verdad? Y tienen un derecho a veto en las resoluciones emitidas, que hasta la fecha, basta que una potencia de estos países estén en desacuerdo para que no se lleve a cabo una resolución. Imagínense que la Organización de las Naciones Unidas determina su Consejo de Seguridad que debe de parar la guerra en Siria, ¿sí? Y mandan al ejército de las Naciones Unidas, en ese caso, perdón, se llaman los cascos azules, es el ejército de la Organización de las Naciones Unidas. Pero si alguna de estas naciones anteriormente mencionadas se opone, o sea, es un veto, no se puede llevar a cabo la resolución, no se puede llevar a cabo la acción. ¿Sí? Muy bien. Además, periódicamente se elegiría entre la Asamblea General a otras naciones para participar en el Consejo de Seguridad y emitir resoluciones sobre los conflictos que aquejan al mundo. ¿Sí? Las soluciones emitidas por la ONU son bien importantes en la medida en que muestran el consenso internacional para resolver los problemas concretos. ¿Sí? Ahora bien, la Asamblea también emitió resoluciones para solventar problemas políticos complejos, como el éxodo masivo de migrantes judíos a Palestina, después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fue una resolución que la Asamblea General, la que propuso la división de Palestina en dos territorios, una para la población árabe y el otro para la judía. Aquí, jóvenes, hay algo muy importante que mencionar. La creación del Estado de Israel, el Estado judío de Israel, precisamente tiene sus orígenes en esta resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque los judíos no tenían un lugar donde habitar. ¿Sí? A esto se le conoce como movimiento de la diáspora, que es una migración masiva por todo el mundo de los judíos. Los judíos no tienen un país, por lo cual las Naciones Unidas determinan dividir el territorio palestino, como dice la lectura, uno para los árabes y la otra mitad para los judíos, que esto a la fecha ha causado muchos problemas e Israel está en guerra en contra de Palestina. Ahora también hay agencias, como está aquí en el esquema, agencias especializadas. Está la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, que actualmente la vemos muy seguido en las noticias, por eso que está manejando lo de la pandemia a nivel mundial, y también tiene algunos programas y fondos, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es la UNICEF. Ustedes han de haber conocido ya estos programas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR. Y por último, el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente. Aquí tenemos cada una de sus funciones que vamos a revisar más adelante con detenimiento. Y hasta aquí llegamos con la explicación de este tema para poder realizar la actividad final de esta sesión. Vamos a contestar sus preguntas a continuación.